Hermanos, buenos días. Nuevamente en sus hogares. Yo soy el pastor Freddy Segura y seguimos con la serie de escatología. Una serie completa vamos a hacer, hermanos, desde el principio hasta el final del libro de Apocalipsis. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la tercera carta que fue dictada por nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan cuando él estaba en la isla de Patmos. Me refiero a la carta de la iglesia de Pérgamo. Se define la iglesia de Pérgamo como la iglesia mundana porque había entrado la mundanalidad a la iglesia de Pérgamo. Pero también habían algunas personas que eran fieles y por lo tanto el Señor le da un elogio a estas personas. Entonces, lo primero que tenemos que determinar, o por lo menos, hay cuatro cosas que lo primero tenemos que determinar para definir acerca sobre esta porción bíblica hacia la iglesia de Pérgamo. Lo primero es un elogio para la iglesia. Segundo, un reproche muy fuerte de parte del Señor. Lo tercero es una advertencia que le hace a la iglesia. Y cuarto, una promesa que el Señor Jesucristo le hace a la iglesia para aquellos que sean fieles. Entonces, en primer lugar, el que dicta la carta es el Señor Jesucristo y Él se identifica como el que tiene la espada de dos filos, ¿no? Como está en el libro también de Hebreos, el capítulo 4, versículo 12, libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, nos dice que su palabra es más cortante que dos filos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que dice también aquí que él se identifica como el que tiene la espada de dos filos, dice, ¿no? Muy bien. El versículo 13 dice así: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mira, aquí hay un elogio para la iglesia, es decir, para todos los que estaban fieles en esa iglesia. Inclusive habla sobre un mártir que es Antipas. ¿Quién fue Antipas? Antipas era un pastor, supervisor de la iglesia de Pérgamo, y fue muerto por el César llamado Domiciano. Domiciano era el que mandó matar a Antipas. ¿Sabe cómo lo mandó a matar? Lo mandó a matar calentando un perol, una olla grande de bronce, y le echó aceite, y ahí, una vez que estaba en su calentura más fuerte, ahí lo echó a Antipas, es decir, lo frieron a este mártir, hermanos. Fíjese qué manera de morir ahí, y es algo que a nosotros todos los cristianos nos causa estupor, cómo es que los cristianos fieles daban su vida por nuestro Señor Jesucristo. Pregunta, ¿qué pasaría si te dijeran niega al Señor, niega la fe en Cristo, si no te vamos a poner en una olla llena de aceite, no te vamos a freír? ¿Lo negarías? ¿No? Realmente, hermanos, esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra: te voy a librar de la ira venidera. Es decir, no vamos a pasar la tribulación, hermanos amados. Gracias a Dios, porque al anticristo se le ocurre dos cosas: matar a los cristianos en ese tiempo. Si es que ya no van a ser cristianos, los cristianos entre comillas, ¿verdad? Por medio de la guillotina, y también quizás también así de esta manera de freír a los que niegan al anticristo y que son fieles a Jesús. Entonces, hermanos amados, aquí hicieron esto con Antipas, lo frieron, hermanos, en un perol de aceite, así como en la iglesia anterior, hermanos, en la iglesia de Esmirna, a Policarpo, ¿verdad?, lo quemaron vivo. Fíjese, acá a Antipas lo frieron en un perol. Muy bien, ¿por qué? Porque él no
no quería quemar incienso al emperador de Roma, porque en ese sitio que se llama, y que lo dice el Señor aquí en su porción bíblica del mensaje a Pérgamo, se tenía que adorar al emperador, se tenía que adorar al emperador quemándole incienso. Se llamaba la famosa pulgarada, la pulgarada para el César, o sea, se tenía que hacer una pulgada de incienso, tenía que quemarse para adorar, y a la vez tenía que decir Ave César, o sea, César salva, ¿no? Y que el emperador romano es el Señor. Antipas le dijo, no, el emperador de todo el universo es Jesucristo, Él es el Señor. Y además no es Ave César, sino es Ave Jesús, que significa Jesús es el que salva. Entonces lo mataron a Antipas, hermanos, de una manera terrible, hermanos amados. ¿Por qué lo mataron? Por ser fiel. ¿Qué cosa es ser fiel? ¿Qué significa ser fiel? Yo te voy a decir qué significa ser fiel. Fiel significa ser una persona que cumple sus responsabilidades. Es una persona fiel. Nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad de serles leal al Señor Jesucristo. En ser leal y no añadir a la palabra, ni tampoco quitar la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que ser fieles en cumplir lo que el Señor Jesucristo nos manda hacer, queridos hermanos. Pase lo que pase, en cualquier circunstancia, como sea, hermanos, sabemos que el Señor está con nosotros y Él nos va a guardar de todo mal. Además, nos espera grandes cosas, hermanos, en el cielo. Entonces, esa es una persona fiel, el que sabe cumplir sus responsabilidades. Gloria a Dios. Y dice también aquí, y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto por vosotros. Pero había también a otras personas que estaban cometiendo inmoralidad. Entonces viene un reproche de parte del Señor Jesucristo. Dice en el versículo 14, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Habían dos doctrinas que se habían introducido en la iglesia de Pérgamo y que se están introduciendo actualmente también en las iglesias, en las diferentes denominaciones. Eran dos doctrinas. La palabra doctrina es la palabra didache, que significa enseñanza sistemática acerca de algunas cosas que quieren que aprendan los alumnos. Entonces era doctrina, ya no era solamente una enseñanza cualquiera, sino era doctrina, la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. ¿A qué se refiere la doctrina de Balaam? Para poder entender esto, podemos ir a Números, el capítulo 25, libro de Números, capítulo 25, por favor, en sus Biblias, vean ustedes, dice Números, capítulo 25, versículo 1, dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. O sea, se refiere a las fornicaciones que han entrado en la iglesia. Por lo menos hay dos clases de contaminaciones, dos clases de fornicaciones. Veamos, por favor, en el libro de Corintios, por favor, libro de Corintios, en Segunda de Corintios, el capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7. Dice así la palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dos clases de contaminaciones, de carne, la fornicación física sexual, y la contaminación espiritual cuando se está consultando horóscopos, cuando se consulta de vistas de ocultismo, se mete en el campo de la brujería, esas cosas, hermanos. A Dios le molesta muchísimo que nosotros hagamos eso, amados del Señor. No podemos darle celos a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa las contaminaciones. Y esto es lo que Balaam había aconsejado a Balac, el rey de Moab, para que de esa manera
se contamine todo el pueblo. Fíjese cuántos murieron. Murieron a 24,000 israelitas. La fornicación trae muerte, queridos hermanos. Y eso se está introduciendo, la inmoralidad sexual se está introduciendo mucho en la iglesia del Señor en la actualidad. Y lo que me llama la atención es que este profeta, que fue contratado por dinero, le pagó dinero Balac, el rey de Moab, le pagó bien para que de esa manera maldijera al pueblo de Israel. Me llama la atención esto, hermanos, porque la Biblia dice claramente que si hacen conjuros contra nosotros, sean brujos o sean satánicos, no van a poder hacernos daño porque va a ser anulado. Lo dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 8, versículo 10, Isaías 8:10. Vean lo que dice la palabra del Señor. Hagan lo que hagan ellos mientras estamos nosotros bien con el Señor, en la presencia del Señor, estando en una comunión con Él, hermanos amados, buscando a Dios de temprano, leyendo la palabra, predicando la palabra, estando con Él, siendo fieles al Señor. Nada nos puede pasar, no nos pasa nada. Así hagan brujos, nos hagan brujería, hagan lo que quieran, hermanos, no van a poder, porque así como Balaam quería maldecir al pueblo de Israel y no le salía la palabra, sino que más bien bendecían, hermanos. Cualquier brujo o cualquier satánico que quieran hacerles daño de alguna manera, lo único que van a poder hacer es proferir palabras o decir cosas malignas, y Dios lo va a transformar en cosas benignas. Miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 8, versículo 10. Dice: tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Miren lo que la palabra que dice: Dios está con nosotros, no va a pasar nada, mis amados hermanos, si nos mantenemos fiel, gloria al Señor. La doctrina de Balaam. Pero también dice la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? También eran inmorales, pero ellos tenían algo peculiar: pervertían la palabra del Señor. Va a haber gente en los últimos tiempos que van a entrar en las iglesias para pervertir la palabra del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con esa clase de gente que el Señor dice: los aborrezco. Dios aborrece a aquellos que pervierten la palabra del Señor. Últimamente han surgido muchos apóstoles, muchos profetas, muchos predicadores, muchos evangelistas, muchos pastores que están pervirtiendo la palabra del Señor. Y habrá oportunidad para poder conversar más ampliamente sobre este punto. Entonces el Señor Jesús hace una advertencia. Le dice: arrepiéntanse, porque si no, yo vengo pronto. Dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepentirse. La palabra arrepentirse es metanoeo. ¿Qué significa metanoeo? ¿Qué significa? Significa cambio de mentalidad. Cambia de mentalidad, cambia de actitud. Arrepiéntete. No hagas eso, porque esas cosas te van a llevar a perderte. Entonces, si todos los que vencen acerca sobre la inmoralidad, ¿no?, y la perversión de las Escrituras, y regresan entonces a una actitud correcta con el Señor Jesucristo, Dios le hace una promesa. Por lo menos hay dos promesas que hace el Señor Jesús para aquellos que son vencedores. Dice la palabra de Dios: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Al que venciere, es decir, el que se permanece fiel. Hay dos cosas aquí que Dios va a dar. Uno, el maná escondido, que se refiere a la palabra del Señor. Esa palabra maravillosa que está aquí en la Biblia, hermanos, no se puede entender y está escondido para los mundanos. Los mundanos no lo pueden entender, por más que sean ilustres en conocimiento, en ciencia, no se puede entender. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, es espíritu y es vida, y tiene que lo espiritual acomodarse a lo espiritual. Es decir, no se puede entender si no tienen al Espíritu Santo del Señor. Por eso dice el maná escondido. La palabra es el pan del cielo, es el maná para todos nosotros los cristianos. Entonces, ha prometido el Señor tener una comunión hermosa con Él por medio de la santa palabra de Dios, por intervención del Espíritu Santo del Señor. Esa es una promesa. La otra promesa habla sobre una piedrecita blanca, ¿verdad? Una piedrecita blanca. ¿Qué significa la piedrecita blanca, queridos hermanos? Estoy investigando
a ver qué es lo que significa una piedrecita blanca. Entonces, dentro de la historia se cuentan tres cosas muy importantes para poder entender acerca sobre la piedrecita blanca. Esto es una metáfora que lo dice aquí el Señor Jesucristo dictándole al apóstol Juan para que entendamos qué es lo que somos acerca sobre hijos de Dios. En primer lugar, en el caso de un juicio, por ejemplo, al jurado le daban una piedrecita blanca y le daban una piedrecita negra. Entonces, cuando tocaba votar el jurado, si daban una piedrecita blanca, significaba que era absuelto el reo, era absuelto el acusado. Y si le daban una piedrecita negra, significaba que era condenado. Pues, ¿esto qué nos indica a nosotros? Que esa piedrecita blanca que indica aquí la palabra del Señor, dice de que nosotros somos absueltos, porque es una piedrecita blanca. Estamos absueltos, no somos condenados gracias a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Todos los que han recibido a Jesucristo y están en Cristo Jesús y juntamente con Cristo están crucificados, dice la Biblia, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y juntamente con Cristo estoy muerto y también juntamente con Cristo estoy resucitado para una nueva vida. Entonces he sido inscrito en el libro de la vida. Esa piedrecita blanca es un índice de que yo soy salvo y que nadie me va a condenar. En primer lugar, también la piedrecita blanca se daba para entrar en un lugar especial. Cuando se quería entrar en un lugar especial, por ejemplo, un espectáculo o algún lugar, en ese tiempo se utilizaba una piedra. Se rompía la piedra, una piedra blanca, se rompía la piedra en dos, y una se le daba al que era invitado al espectáculo y la otra parte se quedaba en el que estaba invitando, para que el portero podría constatar cuando entraba entonces al espectáculo para ver si coincidía simétricamente las dos partes. Entonces, si coincidían, le dejaban pasar al espectáculo o al lugar especial donde iban a tener. Hermanos amados, ¿esto qué nos enseña a nosotros? Nos enseña esa piedrecita blanca de que nosotros tenemos una parte de nuestro Señor Jesucristo, y cuando nosotros entremos al cielo vamos a estar entonces constatando que nosotros nos parecemos al Señor Jesucristo en forma muy especial, y tenemos entrada gratuitamente al cielo porque estamos inscritos en el libro de la vida. Una tercera cosa que indica la piedrecita blanca era cuando un anfitrión invitaba a un gran banquete, Y entonces en el cielo vamos a tener un gran banquete, por supuesto. Y esta piedrecita blanca también se partía en dos, y una parte tenía el nombre del invitado, y la otra parte de la piedrecita blanca tenía el nombre del anfitrión. O sea, el nombre de Jesús y tu nombre. Ese nombre que es un nombre especial que Dios mismo te va a poner a ti, para que de esa manera tengas las características donde te vas a desplazar en el cielo. Gloria al Señor. Eso es lo que significa la piedrecita blanca, amados del Señor. Concluyo con lo siguiente, queridos hermanos. En estos tiempos estamos viviendo realmente una iglesia paganizada, donde se ha metido lo mundano, se ha metido un montón de herejías, tan igual como la iglesia de Pérgamo, los nicolaitas, y también la doctrina de Balaam. Por ejemplo, hermanos, ahora en los cultos se ha introducido la música mundana, ha entrado esta música estrafalaria, queridos hermanos, el vestirse sin decoro. La palabra decoro en griego es kosmión, o sea, no hay decoro para la vestimenta. Las minifaldas, los escotes, todas esas cosas que el Señor al Señor no le agrada, ni tampoco a nosotros los cristianos que verdaderamente amamos al Señor. La inmoralidad ha entrado en la iglesia en estos tiempos, amados de Dios. Las herejías diferentes, como por ejemplo el agua consagrada, el agua bendita, la tercera unción, la segunda unción, todas esas cosas, el hablar lenguas indica que si eres verdaderamente cristiano.
oh mis amados hermanos, confusión con el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Todas esas cosas se han metido en la actualidad en esta iglesia contemporánea, porque ya estamos en los últimos días ya para el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Y otra de las cosas también que ha surgido, hermanos, es los mercenarios del Evangelio que están cobrando, hermanos, para predicar la palabra del Señor. Si no le pagan bien, no vienen a predicar la palabra del Señor. Y muchas cosas más. Queridos hermanos, hay mucho para hablar sobre este punto, pero yo quiero decirles, manténganse fieles en el nombre de Jesús. Mantengámonos fieles y constantes en la obra del Señor, porque todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Estaremos hablando de las 7 cartas, esta es la tercera carta. La próxima semana hablaremos sobre la cuarta carta que el Señor Jesucristo dicta para las iglesias del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones a todos. Gloria a Dios.